Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el eurodiputado por el Partido Popular, Antonio López Istúriz. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero es un lujo tenerte y muchas gracias por tu tiempo. Hombre, encantado y encantado de que contéis conmigo. Bueno, como eurodiputado y representante, vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania. Mm. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, entre comillas empezó en febrero del 2022, aunque empezó realmente en el 2014. Pero bueno, ¿qué te parece un poco cómo empezó la guerra y cómo invadió Rusia a Ucrania? Bueno, tú y yo sabemos, Alberto, y seguro que nuestros oyentes también, que no fue la primera vez, que esto ya Mm. empezó en el 2014, ¿no? En fin, que lo que, como siempre, la gente que no conoce bien estos regímenes autoritarios o dictaduras que nos rodean, que vivimos, como siempre digo, Alberto, en esta burbuja europea, entonces vivimos en un espacio de democracia, de libertad, que no acabamos de entender que alrededor nuestro hay países y dirigentes que están emperrados en acabar con todo ello, porque no quieren que ese virus de la democracia se traslade a sus países, ¿no? Porque tienen todavía gente dentro de sus países, en Bielorrusia, en Rusia, parte de su sociedad civil que quisiera vivir como nosotros, ¿de acuerdo? Putin, por supuesto, pues tiene que eliminar esa amenaza, ¿no? Y empezó con Ucrania. Y lo que yo por fin veo que la sociedad europea se dio cuenta es que después de Ucrania inevitablemente venimos nosotros. Mm. Y lo mismo está pasando por el sur. El asunto de Gaza, Israel y todo esto no es más que un intento del régimen iraní, de grupos terroristas adscritos al régimen iraní, que intentan también acabar con la democracia israelí, con la existencia de Israel. Y existen todavía muchos europeos equivocados, algunos Mm. por desconocimiento y otros por maldad, que no acaban de entender que los siguientes después de Israel somos nosotros. Es lo mismo que Ucrania. Lo que pasa es que con Ucrania es un conflicto que es en suelo europeo. Eso también es importante notarlo, ¿no? Los ucranianos han demostrado en numerosas ocasiones su voluntad de estar con nosotros los europeos, de pertenecer a este club europeo al cual tiene perfecto derecho, como otros países también que se quieren adherir a él, como el caso de Georgia. Recordemos, medio país invadido por Rusia también. Moldavia, que va por el camino con una sociedad bastante proeuropea, pero los rusos están ya intentando interferir en la posibilidad de que Moldavia devenga pues, miembro de la Unión Europea, ¿no? Y suma y sigue. Y esto es un tira y afloja entre un régimen dictatorial que mata a los miembros de la oposición, que persigue, que encarcela, que, en fin, que envenena, como todos es conocido, a los opositores, a todo el que se le venga por en medio. Y nosotros, pues, tenemos que combatir esto con democracia. Es decir, a veces Mm. uno tiene la sensación un poquito de combatir con la mano atada a la espalda, porque nosotros Sí. cumplimos reglas que ellos no cumplen, ¿no? Pero bueno, es lo que intentamos salvar, es lo que son esos principios, esos valores, eso es lo que me distingue de los que dentro de Europa jalean a Putin, creen que es un cruzado que va a defender la cristiandad frente a no sé qué migración musulmana y no sé qué historias, en fin, frente a todos esos sinvergüenzas y listillos que hay por ahí, ¿me entiendes? Y sobre Sí. todo mucho loco, Mm. pues un político como yo, moderado, racional, que es consciente de la burbuja en la que vive, que no es perfecta, que tiene sus cositas, pero hombre, comparado con vivir bajo Putin o bajo el Mm. régimen de los ayatolás o el régimen de Erdogan en Turquía o el régimen de Maduro en Venezuela, pues oiga, yo siempre invito a todos estos iluminados, ¿no?, que defienden a Mm. Putin, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en políticas de países miembros, yo les invito, ¿por qué no os vais a vivir a Moscú? Yo es que nunca lo he entendido con esta gente. Ya en la época comunista, del régimen comunista antes de la caída del muro de Berlín, yo siempre me preguntaba también, era más joven y tal, y siempre me preguntaba, oye, ¿por qué no se van a vivir allí detrás del telón de acero?
porque es que siempre es al final los que viven detrás del telón de acero los que quieren venir a vivir donde estamos nosotros. Es decir, y sin embargo, pues seguían defendiendo, ¿no?, el comunismo y tal. Todavía hay algunos recalcitrantes, sobre todo, por cierto, en España, nuestro país, ¿no?, que todavía siguen viviendo esos viejos ideales, en fin. Pero bueno, en fin, son cosas ya, no, desgraciadamente, no anecdóticas, pero son lo mismo grupo humano, gente pues insatisfecha, gente que pues oportunista, que explota los miedos de las sociedades, miedo a las nuevas tecnologías, a las grandes estructuras como la Unión Europea, las Naciones Unidas, tienen miedo que van a perder su identidad. Hay muchos miedos últimamente, ¿no? Y eso es aprovechado, y estos oportunistas aparecieron en los años 30 en Europa. Se llamaban pues nazis, se llamaban comunistas, se llamaban populistas, se llamaban nacionalistas. Todo este tipo de gente aparecía, ¿no?, en esa época, y ha vuelto a aparecer ahora con cambios sociales, ¿no? Y, en fin, desgraciadamente nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero en este caso particular, pues afecta a un país muy querido, como es Ucrania, que merece toda la atención y apoyo, no solo de los políticos europeos, sino de toda la sociedad europea. Por cierto, tengo que decir que al inicio de la guerra de la que tú hablabas, la verdad es que la sociedad europea estuvo mucho más a la altura que la propia clase política, tengo que decir, porque los gobiernos europeos no reaccionaron. Ahí recordamos aquella triste imagen de Macron intentando conversar con Putin en una mesa que medía 20 metros, que por cierto la leyenda dice que fue hecha en Valencia, pero bueno, eso ya lo dejo para los que se dedican a esas cosas, esa triste imagen, ¿no? En fin, de políticos europeos que no estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? De ahí que no me sorprendan los resultados de Macron últimamente en Francia, pero eso es otro tema. Simplemente, pues yo creo que la sociedad europea sí desde el principio estuvo a la altura, comprendió la gravedad del asunto. Esta vez no se trata de Crimea, esta vez se trata de nosotros. Y entendieron que el objetivo último de Putin somos nosotros. Claro, tú has estado en Ucrania, ya sabes que hay mucha propaganda rusa y no comenta nada de los crímenes de guerra que hay. Por ejemplo, hace poco atacaron un hospital en Kiev infantil, que no es la primera vez que atacan hospitales, lo de Bucha, toda la devastación que hacen, porque no solo se conforman con invadir un país, sino que además arrasan, minan terrenos. ¿Tú has podido estar allí? ¿Has podido ver los crímenes de guerra que han cometido Sí, Rusia en sí, Ucrania? sí, yo he estado en poblaciones ucranianas arrasadas hasta los cimientos, ¿no?, por el ejército ruso, sobre todo en el primer momento de la invasión en la zona norte de Kiev, ¿no? En fin, fui y lo he visto, ¿no? Pues, y he escuchado en directo pues los testimonios de familiares y amistades de gente pues que murió, violaciones, torturas, asesinatos. El ejército ruso, sabemos todos, históricamente no es un ejército intelectual, podemos poner el caso. Suelen ser levas que traen de zonas recónditas de Rusia, ¿no?, de la parte más de Siberia, ¿no? En fin, bueno, pues gente que pues acostumbrada desgraciadamente a una rudeza y a una vida pues que no es la que estamos viviendo nosotros en nuestra burbuja, ¿no?, y la que vivían los ciudadanos ucranianos en su proximidad con Europa, ¿no? Y, en fin, pues bueno, sí he podido verlo todo. Ojalá 500 millones de ciudadanos europeos, sobre todo aquellos europeos que ya digo que sobre todo están en los extremos políticos, que unos, sobre todo ultraizquierda, verdes y tal, dicen que hay que acabar con la guerra en Ucrania, haciendo concesiones a Putin, por una cierta nostalgia del comunismo, de la izquierda. Oiga, Putin no es de izquierdas, Putin no es comunista, está apoyado por un régimen de oligarcas multimillonarios, mientras el pueblo ruso sufre. Es decir, claro, esto es lo que hay. Bueno, pues frente a eso, nosotros tenemos que plantear la derecha moderada,
Y la izquierda moderada en Europa tiene que caer ya en la cuenta de que esto no es así, ¿no? En fin, y luego están también pues los otros, ¿no? Que indican que la extrema derecha y tal y cual, que ya digo, que muchos de ellos han estado a sueldo. Le Pen, el partido de Le Pen, fue acusado y condenado en Francia por financiación del régimen de Putin y sabemos, y ha habido muchos casos, ¿no? de políticos pagados por el régimen de Moscú, ¿no? Bueno, afortunadamente las instituciones europeas están trabajando a destajo para investigar, ¿no? y ir contra, judicialmente, democráticamente, como hacemos nosotros, contra todos aquellos que estén colaborando con el régimen de Putin, ¿no? En fin, una extrema izquierda y una extrema derecha en Europa que están ahí, que yo como político democrático tengo que, mi obligación es a los votantes de esta gente, pues convencerles de todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que me distingue a mí de otros, ¿no? Yo no estoy ahí para imponer, yo no estoy ahí para encarcelar si no piensas igual que yo estoy allí para convencerte democráticamente de que estás muy equivocado, de que Putin no te va a hacer ningún favor si entra en Europa y que si acabamos con nuestro sistema de democracia y libertades será después cuando lloremos, ¿eh? Cuando lloremos. ¿Eh? Y me duele ver que hay un porcentaje de jóvenes europeos, había hace poco una encuesta por ahí, que decían que preferirían un régimen más o menos duro en Europa, ¿no? Cuidado, cuidado. Es decir, oiga, hemos salido de dictaduras feroces, comunistas, nazis, de todos colores. Parece ser que esta generación estamos olvidando ese Sí. pasado. ¿Mm? Claro, con todo lo que me estás comentando, lo que hay mucha desinformación, propaganda rusa, ¿cómo se combate contra ello? Vuelvo a insistirte en el dato anterior. Luchamos con el brazo, un brazo atado a la espalda en esta lucha Sí. injusta y no es igual. Ellos actúan en la ilegalidad, utilizando las artimañas más horribles, ¿no? Para introducirse en nuestros ordenadores, en nuestra vida, para intentar influenciar, ¿no? Los acontecimientos políticos, pagando a políticos, periodistas, a gente de la sociedad civil para defender su causa, ¿no? Dictatorial. Dejémoslo claro. Claro, y nosotros no podemos combatir con esas armas. Nosotros tenemos que hacer con la ley, con el Estado de Derecho, pero no podemos abandonar esa línea, por dura y difícil y larga que sea, porque es precisamente lo que estamos defendiendo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Alberto, a veces yo por eso decía antes que hay jóvenes que lo entiendo, que quieren una acción más rápida, que quieren una solución más rápida, lo entiendo perfectamente, me hago cargo, yo he pasado por esas fases, ¿me entiendes? Y tal, pero al final he llegado a la conclusión de que la mejor manera de defender nuestro Estado de Derecho, nuestra libertad y nuestra democracia es practicándola, no buscando vías alternativas, porque si no acabarás como los rusos, los ¿Qué chinos te, y sí. demás. ¿Qué te parece el papel de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles en cuanto al apoyo con Ucrania? Hombre, pues la verdad, sinceramente, un poco sentimiento de vergüenza patria, ¿no? Es decir, se da 1 millón no sé si fue, creo, 1 millón de euros, ¿no? A Zelensky cuando vino de visita, como si fuese calderilla, ¿no? Luego nosotros no pagamos, somos los que peores pagamos a la OTAN, los peores contribuyentes en la causa ucraniana, más allá de ese millón o 10 millones lo que diesen, ¿no? La calderilla que dieron allá a Zelensky, y luego encima nos hemos vuelto los primeros consumidores de gas ruso. Estamos financiando la máquina bélica rusa con el consumo de gas de España licuado de Rusia, ¿no? Es absolutamente increíble. Cuando todos los países están buscando fuentes alternativas, ¿no? Nosotros vamos a lo fácil y a lo barato, ¿no? A sacar el gas de Rusia, ¿no? Que es justamente lo que debemos hacer lo contrario, ¿no? Con lo cual, pues lamentablemente, un papel. Yo a veces he dado la enhorabuena en otros, por ejemplo, yo no voy. Yo, para que vean que soy un
político, oye, que las cosas, no, yo no soy un fanático. Hace poco el gobierno de Sánchez ha dado la nacionalidad a las mujeres de los opositores venezolanos, tal, no sé qué, tal igual. Oye, pues han tenido mi enhorabuena. Me ha parecido un paso en la dirección correcta, ¿no? Esa claridad, esa racionalidad con la que yo aproximo las cosas me invita a decir que todo lo contrario está sucediendo con Ucrania. ¿De acuerdo? Y que hace falta mucha más solidaridad económica, social, con el pueblo ucraniano y que España debería liderar eso ante la Unión Europea y desgraciadamente estamos en la cola de este asunto. Pero luego tenemos a Bueno, Víctor no, Orbán por no y... citar, Sí, perdón Alberto, no me puedo resistir a contar el asuntillo de los tanques, ¿no? Se anunció sí. bombo y platillo el envío de 10 o 12 tanques Leopard, ¿no? a Ucrania, de los cuales ya sabes que 4 no llegaron, porque se estropearon por el camino. Pero bueno, corramos estúpido velo, por favor. Claro, te quería preguntar por Víctor Orbán y Robert Fico, dos que están un poco más en el lado prorruso, bueno, un poco más, más en el lado ruso. ¿Qué te parece también sus políticas y cómo actúa, por ejemplo, los viajes que ha hecho Víctor Orbán? Yo conozco a Fico, no lo conozco de nada, a Orbán sí, fue vicepresidente hace muchos años del Partido Popular Europeo, cuando yo era secretario general, conozco el personaje, de tonto no tiene un pelo, es un negociador muy hábil, de una gran inteligencia, por cierto, acaba de sorprender a todos, ha montado el tercer grupo del Parlamento Europeo, ¡hala! Así, de un día para otro, ¿no? Cuidado, Víctor Orbán, te digo, no hay que despreciar, ¿eh? Es una persona, ya digo, con las ideas muy claras y muy inteligente. Dicho eso, yo he tenido la oportunidad de hablarlo con él y se lo he dicho claramente, personalmente, creo que está en el lado equivocado de la historia en este asunto. Sus razones tiene. Él cree que puede conseguir una paz entre Rusia y Ucrania, pero claro, con cesiones que no son las que en ningún momento, digamos, dentro de lo que Zelensky había presentado como posibilidad de solución. En fin, ten en cuenta también que estos países, sobre todo Europa del Este, energéticamente dependen mucho también de Rusia, casi igual que España. Centrales nucleares que son de fabricación rusa necesitan constantemente la ayuda rusa en ese sentido, ¿no? ¿Lo cual justifica todo esto? No, no. Y debería haber una solución europea precisamente para solucionar, digamos, la crisis energética que se provocó, para que países como Hungría, como la República Checa, como España, no dependiesen de la energía rusa, ¿no? Y así no colaborar. En el caso de Orbán, creo que está equivocado completamente, pero chico, es ahora en estos momentos presidente del turno rotatorio de la presidencia europea durante estos 6 meses y, en fin, bueno, esos viajes se los podría haber ahorrado. Yo Sí. creo que, sinceramente, este tipo de viajes, este tipo de dictaduras, cuando tú haces concesiones, cuando tú, por ejemplo, levantas las sanciones al régimen venezolano o al régimen iraní, cuando vas a viajar y les visitas, no lo toman como una aproximación, una posibilidad de negociación, lo toman como una debilidad. Ese es el gran error. Lo ven como una debilidad, como un síntoma de división dentro también de la Unión Europea. Y ahí es donde se ha producido la gran equivocación por parte de Víctor Orbán. Ya ves que yo no soy un fanático, yo no lo voy a insultar, yo no voy a, Mm. simplemente voy desgranando los errores, ¿me entiendes? Sí. Y que no se deberían cometer, ¿no? Y, en fin, bueno, pues me gustaría que fuese de otra manera. Es un gobierno votado democráticamente, igual que el español, en un país europeo, a la espera pues, de que eso pues, en el futuro pues, pueda cambiar, ¿no? Claro, has mencionado las sanciones. ¿Qué te parecen las sanciones de la Unión Europea a Rusia? ¿Suficientes, insuficientes? Las sanciones A Rusia, que se le han cometido. claramente, me vuelvo a insistirte, bueno, el ejemplo que he puesto español es meridianamente claro, insuficientes. Hay un país de la Unión Europea que ha doblado el consumo de gas licuado con Rusia y con los millones que estamos pagando, que es España. Eso no debería de pasar.
Claro, también dependemos mucho del papel de Estados Unidos, también de la ayuda de la OTAN. En esa incertidumbre que hay en cuanto a Trump y a ver el relevo de Biden, quién es, quién puede salir. También cómo se está viendo desde la Unión Europea, cómo estás viendo la situación de Estados Unidos respecto también en cuanto a la ayuda que puede... Hombre, hmm, Alberto, lo sigo con gran interés porque, pero entre otras cosas, mi madre es americana. Yo tengo familia, la mitad de mi familia es americana. hmm. Viven en Texas y en Nueva York. O sea que, dicho eso, pues conozco bien la política norteamericana. A mí la política norteamericana no me la cuentan los medios europeos, que como siempre se equivocan. No aciertan ni por aproximación los resultados de las elecciones norteamericanas. Es histórico, es evidente. En fin, bueno, no hace falta que redunde mucho, que la situación parece que para el Partido Demócrata no pinta muy bien. Y, en fin, y Trump, pues parece que todo el viento le va en cara, ¿no? Y, en fin, vamos a desmitificar un poco. Oiga, Trump ya gobernó 5 años, ¿no? ¿Fue el final del mundo? No. Eh, Preferiría, yo qué sé, otro gobernante republicano que no fuese, digamos, tan afín, ¿me entiendes? O tuviese algunas relaciones que nunca han sido suficientemente definidas con el régimen de Putin. Preferiría, sí. Pero bueno, ante lo que hay, ante las posibilidades que hay, Kamala Harris, la izquierda del Partido Demócrata, en fin, ¿va a ayudar mucho más en la causa ucraniana? No lo tengo yo muy claro, ¿de acuerdo? No creo que ella defendiese la misma energía americana en este sentido. Y Trump, pues lo que Trump dice es claramente que en cuanto él llegue, pues va a sentar a las partes y va a intentar que haya una negociación y tal. Vamos a ver, demos una oportunidad. Trump también consiguió los acuerdos Abraham entre israelíes y países árabes. Eso no lo había hecho nunca nadie antes. Lo que pasa es que no se publica, claro, los medios europeos no lo cuentan porque es Trump, digámoslo claro, ¿no? Si hubiese sido Obama, imagínate, el premio Nobel ya lo tenía, pero no sé, el premio no sé cuál se hubiesen inventado, ¿no? Eh, vamos a ver, porque también Trump está haciendo unos anuncios, por cierto, durante su campaña, alejados un poco también de la retórica de antaño, ¿no? Parece que se está volviendo un poco más moderado, ¿no? A lo mejor hay un cambio de estrategia. Dejemos ver un poco a ver por dónde va todo esto. Inevitablemente decidirá el pueblo norteamericano, no va a decidir ni el país en España, ni Le Monde en Francia, ni el Partido Comunista, ni Mélenchon, ni Sánchez. La decisión es del pueblo norteamericano y yo siempre digo que en las elecciones abiertas, democráticas, el pueblo es muy sabio, sea el resultado bueno o malo. Yo los he visto de todos los colores. O sea, es decir, pues ya veremos por dónde tiran y a ver qué van a decidir, ¿no? Para el futuro de Estados Unidos, que es un futuro importante para todos nosotros. Demos también la capacidad, seamos respetuosos y veamos a ver por dónde puede haber aquí, a lo mejor puede ser algo positivo en el futuro. Nunca sabremos. Un Trump que no se va a volver a presentar a la reelección, que fuese elegido por segunda vez, podría ser otro Trump. Ya no necesita la retórica de antaño ni los amigos de antaño. Cuidado, puede cambiar. Dejemos ver un poquito por dónde va todo esto. En el lado contrario, ya digo, como estamos en pleno cambio, por fin parece ser que Biden ya ha demostrado que no era la persona, no tenía en estos momentos la capacitación, ha sido un gran político durante muchas décadas, pero ya la cabeza no da para más. Bueno, pues si la sustituta es Kamala Harris, creo que por ahí mal, porque eso va a excitar mucho más el voto, incluso de la derecha moderada, que a lo mejor no votaría a Trump, van a ir en tromba a votar a Trump, si es Kamala la candidata, porque es el ala más izquierdosa del Partido Demócrata. Y además, por cierto, sus ratings de popularidad eran inferiores, vamos, a los de Biden y a los de cualquier otro, ¿no? No es una persona querida, creo que ha despedido a 30 jefes de gabinete, creo que nadie quiere trabajar con ella, una persona muy difícil, ¿no? Es lo que me han contado siempre en Washington, y el propio Biden la tenía arrinconada desde el primer año de presidencia.
O sea, que esas incógnitas que nosotros no escuchamos, vuelvo a insistir, en la prensa europea, pero que yo sí escucho de la gente que conozco en Estados Unidos, que los tengo parientes de todos, ¿eh? Porque la polarización no solo afecta a España, a Europa, también en Estados Unidos, ¿eh? Los tengo republicanos, recalcitrantes y demócratas de la primera hora, ¿eh? Y hago un poco una síntesis, ¿eh? Y bueno, en fin, yo creo que por ahora va a ser Trump clarísimamente el vencedor, pero, ojo, vamos a ver, quedan 3 meses. Recordemos siempre aquellas elecciones de los 90, de que Clinton ganó contra Bush padre, contra todo pronóstico. Bush acababa de ganar, padre acababa de ganar la primera guerra de Irak, era un héroe nacional, había sido héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y encima a Clinton le salieron algún que otro escándalo sexual durante la campaña, previsión de lo que iba a ocurrir después. Y sin embargo, Clinton ganó, porque bueno, Clinton tenía sus cosas, pero era un político, la verdad, excepcional y tal y cual. Si encuentran un Clinton, pues tienen una posibilidad, el Partido Demócrata, pero mientras tanto no lo veo claro. La última pregunta que te hago, siguiendo por Ucrania para terminar. Las posibilidades de paz en la actualidad, ¿cómo lo ves? Que yo creo que lo único que quiere el pueblo ucraniano es que se marchen de toda Ucrania, incluido Crimea, ¿no? Yo creo que es ahora mismo la única salida que habría porque los ucranianos no se van a rendir. Lógico y normal. Lógico y Sí. normal, no puedo anticipar, no lo sé, porque eso será cuando se sienten en la mesa, definitivamente, y se establezca una línea. ¿Eh? Y este tipo de negociaciones nadie sale contento. No hay nunca un vencedor. En una negociación no hay vencedores. ¿Eh? Tampoco vencidos, es decir, no va a gustar a nadie. Eso es lo que tienen esas negociaciones, si es que se dan al final, y creo que va a ser el caso. Lo que pasa es que tienen que darse unas circunstancias en las cuales Ucrania pueda hablar de igual a igual y negociar, desde luego, con la firmeza necesaria, con el respaldo de Estados Unidos, Europa y los socios demócratas. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nada, darte las gracias otra vez. Alberto, cuando quieras, encantado, y un saludo a ti, a todos tus oyentes, y oye, en fin, y seguimos allí. Sé que muchos de los que te siguen son gente muy, como has hecho todas las preguntas, muy preocupados por el asunto de Ucrania, ¿me entiendes? Pues siempre a disposición de las novedades que pueda ocurrir. Puede ocurrir, yo creo, en los próximos meses. Afortunadamente, el ejército ucraniano, que es el verdadero ejército europeo, Sí. ahora que se habla de ejército, creación de un ejército europeo, digo, pero yo siempre digo en sede parlamentaria, digo, pero ¿para qué queremos un ejército europeo si ya tenemos uno? Está en Ucrania y está luchando en Ucrania. Bueno, pues lograr vencer estas ofensivas de verano de los rusos y poder sobrevivir y imponer unas negociaciones donde Ucrania lleve la batuta. Ese sería el ideal, ¿no? Y por el que tenemos que trabajar todos y luchar todos. Yo lo haré desde el Parlamento Europeo y vosotros desde los medios. Muchísimas gracias por ello, Alberto. Lo dicho, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero, seguro que a la gente le gusta, así que nada, que tengas mucha suerte y nos veremos otra vez en el futuro. Genial, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.